Tenemos a alguien especializado en casos policiales, nuestro compañero de tareas Iván Leguizamón, de conductor también de Crimen y Castigo, que siempre está al tanto de estos temas. Nos cuenta más. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes. Un saludo a Roberto, a los televidentes de ABC TV. Y asciende a 1.204 millones el faltante del dinero que tendría que haber en la bóveda del Banco Visión de la ciudad de Liberación en el departamento de San Pedro. Y hay que hacer esta aclaración, Sara y Roberto. No es que los delincuentes se robaron 1.204 millones. Resulta ser que de los más de 2.000 millones que había en la bóveda, se detectó ese faltante. Pero en realidad el botín efectivo, líquido, con el que se habrían alzado estos delincuentes orillaría aproximadamente los 200 a 300 millones como mucho. Porque las imágenes del sistema de circuito cerrado, cuyo DVR de hecho quedó intacto en la escena de la explosión, revelaron que los maleantes prácticamente se escaparon con las manos vacías, porque la explosión fue tan fuerte que echó el muro de concreto de la bóveda sobre el dinero que estaba apilonado en esa dependencia de la sucursal del Banco Visión. Decíamos, los daños colaterales, un muchacho de 18 años que estaba a media cuadra, ahí vemos en imágenes la zona donde ocurrió el atraco. Él estaba farreando con un grupo de amigos a media cuadra del banco, escuchó las detonaciones consecutivas, se asomó a mirar en la esquina y fue atacado, fue fusilado desde unos 50 metros. La otra persona que está herida en estos momentos pasaba con su vehículo frente al banco cuando estaba en pleno desarrollo el atraco. Le hicieron la voz de alto y desobedeció, porque eran civiles armados. Entonces él aceleró la marcha y también le dispararon en pleno desplazamiento. Estos elementos son muy importantes. ¿Y por qué los remarcamos? Porque evidentemente no son la forma, no es la modalidad típica de actuar del grupo criminal brasileño Primer Comando da Capital. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta las imágenes del sistema de circuito cerrado del último gran golpe que dieron en Ciudad del Este, por ejemplo, se nota que la prioridad del PCC es no provocar bajas civiles. Es decir, ellos al sitiar su objetivo, lo primero que hacen es acordonar el perímetro, una especie de barricada humana que hacen, y el PCC lo que usualmente, su forma usual de actuar es espantar a los civiles, alejarlos, amenazarlos, pero bajo ningún concepto los brasileños tienen autorizado disparar a un blanco fácil. En este caso hubo dos errores consecutivos. Primero, el joven de 18 años que fue ultimado, que fue prácticamente fusilado por estos delincuentes, y el otro civil que desobedeció la voz de pare. Estos indicios dan a entender de que no se trataría del PCC. Entonces, ¿de quién? Pues es aquí donde se abre un punto de inflexión en esta investigación, porque hay que recordar que el único grupo paraguayo operativo que tenía la capacidad de juntar a 30, 40 y 50 personas era comandado por el asaltante más importante que produjo el país, el ahora multicondenado Amado Ramón Benítez. Tiene 51 años de edad, es uno de los pocos presos civiles que siguen en la agrupación especializada. Él era el único capaz de aglutinar a esta cantidad de gente que participó en el asalto de ayer. Él ya está preso. Su lugarteniente, el famoso Nelson Gustavo López, muchos lo recuerdan más por su apodo, Yacarepó. Él era el segundo al mando, él ya está muerto. Orlando Efrén Benítez Portillo, otro miembro de esa cúpula delictiva, está también encerrado en Tacumbú. Es decir, no hay en teoría un cabecilla paraguayo capaz de aglutinar, pero es ahí donde emergen las figuras de algunos delincuentes de Alto Paraná. Por sobre todo se menciona como probable cabecilla de este grupo a Mauricio Paniagua Medina. ¿Quién es Mauricio Paniagua Medina? Bueno, entre otros atracos, él participó en aquel sonado golpe contra el Banco Continental en Luque, ocasión en la que fue asesinado un guardia de la firma Guardián que llegaba en un blindado para descargar el dinero y fue atacado en ese mismo punto. Mauricio Paniagua Medina aparece en esa filmación. Él sería el líder de este grupo que no se mezcla con el PCC. Es cierto, algunos testigos dijeron hay paraguayos, otros que tenían acentos brasileños, pero en realidad se trataría del remanente de la banda de Amado Ramón Benítez, que estaban como que practicando, porque ni siquiera tenían la precisión, no tenían ellos un explosivista. Hicieron 3 detonaciones, la primera fue insuficiente, la segunda también.
La tercera, al final, ya fue tan grande que terminó destruyendo los billetes. La investigación está a cargo de policías de crimen organizado y de la Fiscalía también de crimen organizado. Las imágenes del sistema de circuito cerrado quedaron intactas, pero hay una especie de pacto de no divulgarlas todavía hasta identificar a los maleantes. Por ejemplo, hay uno cuya cara se ve perfectamente porque se asomó a la bóveda, se sacó el kepis y miró directamente a una de las cámaras. Ese delincuente podría ser identificado en breve. En resumen, sería una banda rejuntada de paraguayos que no tenían la experiencia necesaria y que por eso se alzaron con un botín líquido que no superaría los 300 millones de guaraníes. En 2014, en la ciudad de San Cristóbal, sí habían cometido un golpe similar. Tomaron la ciudad de San Cristóbal en el departamento de Alto Paraná. Secuestraron a 4 policías, atacaron 2 patrulleras, pero uno de sus integrantes había muerto bajo fuego amigo, es decir, en medio de la confusión le mataron. En 2015, Financiera El Comercio de la ciudad de General Aquino, en el departamento de San Pedro. Una modalidad idéntica a esta. Tomaron la ciudad, secuestraron a los policías. Aquella vez, el que comandó el grupo, Amado Ramón Benítez, tomó la radio de una de las patrulleras y habló con el entonces director de policía de San Pedro, el comisario principal Silvio Solabarrieta. En frecuencia abierta, el líder de los delincuentes le había advertido a ese comisario que no enviara refuerzos porque todos iban a morir. Esos son los dos asaltos similares a este que ocurrió ayer en el departamento de San Pedro, que fueron perpetrados aparentemente por la misma banda Roberto y Sara. Iván, con respecto a lo que afirmaba hoy el ministro del Interior, que este es el 5º asalto del que inteligencia, tuvo conocimiento de 4 y frustraron, decía él, y después llegó el 5º ahora, que es el que logró cometerse. ¿Se sabe algo al respecto? En este caso es muy confuso todo, porque hay que tener en cuenta que el gobierno tiene su Secretaría Nacional de Inteligencia, que es la que debería haber detectado este tipo de movimientos. Hay también una Dirección General de Inteligencia en la Policía Nacional. Si hubiese sido el PSC, tendría que haber identificado la Dirección de Inteligencia Penitenciaria. Estas 3 unidades fueron totalmente vulneradas. O sea, no hay un dato previo que diga, hay una advertencia de que se va a cometer un golpe grande. ¿Y por qué? Porque si fuese el PSC, sí se hubiese detectado antes, porque el PSC tiene miembros dentro y fuera de la cárcel. Como se trata de una banda empírica paraguaya, es por eso que la información no se canalizó. Es como que el líder de este grupo empezó a juntar a la gente para este atraco, se organizaron de manera meteórica y vinieron a asaltar. La policía, por más que digan ahora, sí, había informes, teníamos, eso es totalmente mentira. No había ni un solo dato certero de que este golpe se iba a llevar a cabo. ¿Qué grado de certeza puede tener esta afirmación que también hacía, o por lo menos una hipótesis que lanzaba el ministro del Interior, de que esta banda podría tener como propósito simpatizar con el primer comando capital y que esta sería una señal para que eventualmente estos que están en libertad pudieran prestarle sus servicios a este grupo criminal, Iván? Particularmente no creo, Roberto, porque la filosofía del PSC va más orientada hacia miembros que están dentro de prisión. O sea, el PSC no tiene necesidad de congraciarse con los paraguayos ni estos con los brasileños. ¿Por qué? Porque el PSC digita a cuál de los miembros bautizar. O sea, ellos no tienen la necesidad de caerle bien a los paraguayos ni viceversa, porque el PSC es el que elige a quién bautizar y a quién no. Y este tipo de acciones de demostración de fuerzas no son necesarias para conseguir una afiliación al grupo criminal brasileño, que se debe hacer con un padrinazgo, es decir, debe haber por lo menos 3 miembros del PSC que propongan a uno nuevo. Ni por más de que los paraguayos que quieran entrar al PSC hayan cometido este golpe, no les va a ser suficiente, no es suficiente mérito para ser bautizado en este grupo criminal. Pero se puede decir, Iván, que hicieron una imitación del modus operandi de aquel asalto a Prosegur en Ciudad del Este. Sí, totalmente. De hecho, la bomba, la tercera bomba que explotó Sara y Roberto, es una especie de travesaño. Hicieron como un cuadrado y la dinamita en gel la colocaron en forma de L. Fue una carga excesiva la que fue la que derribó la bóveda y por eso el concreto cayó sobre el dinero. De ahí el dato de que no tienen asesoramiento de un técnico explosivista como sí actúa con el PSC. El PSC, si te va a cometer este tipo de golpes, va a asegurar el objetivo. El PSC no se va a dar el lujo de, por ejemplo, desperdiciar explosivos o de derribar de manera innecesaria
dependencias del objetivo para sepultar el dinero. Es decir, ellos van a actuar con la información precisa y van a detonar cuanto sea necesario, no como este grupo paraguayo que aparentemente se excedió en el uso de la dinamita en gel. Una de las cuestiones que decían hoy, Iván, es que este grupo no pudo compensar su inversión económica con el golpe que dio. ¿Se podría estimar de cuánto se está hablando? Y a ver, para tener una idea, cada fusil AK-47, que es calibre 7.62, o M16, que es calibre 5.56, en el mercado negro cuesta unos $10.000. Vamos a suponer que usaron por lo menos 12 fusiles de guerra según las filmaciones. Esos son ya $120.000 solamente en armamento. Tuvieron que haber empleado también dinamita en gel por lo menos. Aquí se emplearon alrededor de 10 kilos en total. Una banana de dinamita en gel, cierto, no es cara, se consigue muy fácil, pero la logística que hay que conseguir, el lugar donde planear el robo, los clavos Miguelito que también se compran, los vehículos que se tienen que mantener antes de este ilícito. Un golpe como este, generalmente para animarse, un grupo paraguayo podría llegar a gastar aproximadamente 500 millones de guaraníes. Acá se habrían alzado con menos de 300, claro, según las estimaciones, aunque hay que hacer la salvedad. El faltante detectado en la bóveda es de más de 1.200 millones, pero eso no quiere decir que ese haya sido el monto robado, porque una gran cantidad de billetes se destruyeron con las 3 explosiones que hubo. Entonces, esos billetes destruidos automáticamente pasan a formar parte del monto faltante en el arqueo que concluyó esta madrugada en Santaní.